¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Con la verdad se llega a todas partes. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Estos son dichos populares de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, que reflejan una verdad que se repite permanentemente. No escarmentamos, o mejor dicho, los políticos no escarmientan. Después de haber visto cómo otros políticos han caído y han tenido que dejar su carrera por haber tenido que contradecir sus propias versiones, hay quien insiste en modificar la realidad, en cambiar de versiones, en intentar convencernos de otras cosas que al final se demuestran que no son. Queremos respuestas y sobre todo queremos que se nos diga la verdad. Es lo que esperamos de nuestros políticos ante cualquier situación. Los políticos de ámbito nacional, los autonómicos, los locales, cuando se les pregunte algo, cuando los periodistas cuestionamos algo, queremos que nos digan la verdad. Y si en ese momento no la saben, que se documenten y luego nos lo hagan saber. No que contesten cualquier cosa para quitarse de en medio a quien pregunta. A veces ese es el auténtico problema. Les molesta que se pregunte, les molesta que se indague e incurren en torpezas que para algunos les ha costado la carrera política. Tenemos muchas preguntas. ¿Sabía el alcalde Luis Barcala que una concejala y altos cargos de su ayuntamiento eran adjudicatarios de viviendas de protección pública en Les Naus? Lo hemos preguntado muchas veces, ya nos dijo que no, pero ahora hay dudas. Otra pregunta: ¿cuándo y dónde se encontró la Venus de Alicante? ¿Lo saben a ciencia cierta o querían colarnos una fecha y un lugar y ahora están buscando otra versión? Queremos que se nos diga la verdad. Aquí no la sabemos, no sabemos exactamente cuál es la respuesta a esas preguntas, por eso las hacemos insistentemente. Hoy vamos a divagar un poco sobre estas cuestiones, pero también tenemos otros asuntos. ¿Qué tal el verano? ¿Cómo está el calor? ¿Cómo va Alicante? ¿Ha empezado ya ese plan de choque de limpieza? ¿Lo han notado? ¿Está mejor la ciudad? ¿Está más limpia? De todo esto vamos a hablar. Si les apetece, bienvenidos. Comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de los asuntos que hemos preparado en nuestra agenda, les paso a presentar la mesa. Fernando Llopis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí, encantado de estar aquí de nuevo contigo, que me alegro mucho de verte tan radiante. Y tan impulsivo. Sí. Es verdad que llevo unas cuantas semanas convaleciente, no lo hemos hecho así mucho público a nuestros espectadores, pero algunos ya echaban de menos estas tertulias. Sí, la verdad que te echábamos de menos. Y la actualidad, Fernando, que es que no para. Sí, la actualidad no para y pasamos del Mundial a un poquitín todo lo que volvemos de la alegría del domingo un poco a todos los follones que nos devuelven la realidad, lo que tú has comentado a nivel de política local, el tema de la Venus, a nivel política nacional, lo de Zapatero, la joya, lo de Plus Ultra, etcétera. Y claro, al final es efímero un poco esas alegrías que nos da el fútbol. Y mucha gente se esconde en el fútbol y tenemos que darnos cuenta que las victorias del domingo, el lunes ya se han olvidado, ¿no? O sea, entonces hay que volver a centrarse en esos temas que tú has comentado. Bueno, es verdad que nos da alegrías el fútbol. Las calles de Alicante han estado llenas de gente celebrando, las terrazas, los bares, los balcones, las casas. Gracias, Fernando, bienvenido. Al otro lado de la mesa está José Ramón González. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy bien, encantado de verte, casi recuperado al 100%. Sí, prácticamente ya del todo. Es decir, sí. Una pequeña herida tengo en el tobillo. Nada. Eso es lo importante. Para que lo sepan. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Nada, una pequeña herida tengo en el tobillo que me hace caminar todavía con un poco de dificultad, pero ya perfectamente. ¿Has vivido con intensidad el Mundial, sí, José Ramón? La verdad es que sí. Además, comentaba a mis hijas que tienen suerte estas generaciones, porque las generaciones la mía casi y la de mis padres, pues todo eran decepciones y lloros, eliminados a los 16avos, a los octavos, hasta organizando nosotros el Mundial, nos tiraron en los octavos. O sea, España, la España que yo conocí cuando era chaval y menos chaval, pues no es la de ahora, afortunadamente para todos nosotros, con 2 campeonatos mundiales, 4 europeos, la Liga de las Naciones 2 veces. O sea, somos una potencia a nivel futbolístico y la verdad es que eso es muy importante y es un orgullo. Bueno, pero tuviste el gol de Zarra por lo menos, algunos.
de que... Oye, decía Fernando, aparcamos un poco esa actualidad nacional. Los políticos también se escudan en el fútbol. Pedro Sánchez, fíjate, que organizó una fiesta particular. Al alcalde Luis Barcala le hemos visto en fotos también, con la camiseta. Bueno, se escuda hasta Rajoy, ¿no? Cuando dijo que la selección, bueno, jugar algunos franceses, otros no. ¿Se olvida la visceralidad política durante Sí, algún yo momento? creo que el fútbol normalmente a nivel de la selección une, a pesar de determinados grupúsculos abertzales que siguen con su historia, pero el 98% de los españoles estábamos unidos en torno a la selección y además con un seleccionador como Luis de la Fuente que te transmite unión, patriotismo y todo por España. Yo, la verdad es que pocas veces Vicente del Bosque, que fue un buen seleccionador, pero no transmitía esa cuestión que está transmitiendo Luis de la Fuente. Pero es verdad que ambos dos, buenas personas. Sí, señor. Y atribuyendo el mérito a los demás. Perdón. José María Rodríguez Galán, ¿qué tal? Buenas, ¿Cómo estás? yo bien. Oye, ¿también apasionado futbolístico estos días? Sí, claro, yo creo que, bueno, yo de siempre, ¿no? Y más ahora, ¿no? Con la selección española, que han hecho un buen mundial. Y, bueno, sí resaltar un poco lo que decíamos, ¿no? Que estáis comentando hace un momento. Creo que efectivamente la selección española une porque digamos que han encontrado, lo que decía el entrenador, un buen equipo de personas que han antepuesto y que él ha sabido dirigir eso, ¿no? La individualidad hacia el colectivo. Cosa que otras selecciones han tenido o tienen seguramente jugadores mucho mejores a nivel individual que la selección española, pero no han sabido transmitir eso. Y quizá esto debería de servir un poco de mensaje hacia los políticos, ¿no? Creo que la política debería de mirar un poco más la acción de la selección española, ¿no? En cuanto, primero, los líderes políticos mirar en el seleccionador español cómo ha conseguido hacer equipo y dar prioridad al equipo, ¿vale?, que a las individualidades. Eso, si lo traspasamos a la política nacional municipal, sería que los dirigentes sepan rodearse de buenos equipos, de buenas personas, a nivel personal y a niveles profesionales, y quizá muchas de las cosas que nos estarían pasando en España, a nivel nacional, autonómico, municipal, no nos pasarían, ¿no? Me da la sensación de que eso no... Y si solamente... ya que se han hecho las fotos, han participado con toda la gente, nuestros líderes políticos, yo sí que les haría ese llamamiento que les sirva un poco de reflexión, ¿no?, para las siguientes elecciones, que ya las tenemos aquí al lado, que serán las municipales. Me da la sensación y las que lo nacionales. utilizan justamente para todo lo contrario. Bueno, no sé vamos si a ver, vamos a tener un poquito de confianza, ¿no?, en que los dirigentes... de Podemos, por ejemplo, Pablo Fernández, que ya hizo su lectura particular y cada uno arrimando... Bueno, sí, van ahí con la bandera no constitucional de la República y la camiseta española. Esas y empiezan cosas, así. unas lecturas bueno, muy particulares. pero eso la extrema izquierda o la izquierda populista pues siempre utiliza cualquier cosa para desunir. Cosa contraria que han hecho la selección española, ¿no? No hay muros entre españoles, todos a una. Gracias, José María. Aquí está Mercedes Gómez-Cedo. ¿Cómo estás, Mercedes? Pues yo estoy bien, pero acabo de sacar unas conclusiones curiosas. No soy una forofa del fútbol para nada, pero evidentemente el triunfo de España yo creo que en esta ocasión ha sido espectacular. Bueno, el primer espectáculo es que a ti te ha puesto sano y esto yo creo que tiene algo que ver. Es una casualidad. No jugué la final por poco. El segundo logro es que yo he quedado asombrada mirando cómo de esconder la bandera de España todo el mundo presumía de tenerla, de esconder una pulsera que llevas en la muñeca todo el mundo presumía de tenerla. Y este espectáculo de exhibición sin que nadie te lo critique ya me parece espectacular. Lo triste es que ahora vuelve todo al cajón. Y el resto ya lo que ha dicho José María, es decir, tomar ejemplos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad infantilizada, pero que también está infantilizada la clase política. Esto ya nos lleva al desastre. Así que el trabajo en equipo nos han demostrado que funciona y un simple fútbol
nos enseña muchas Mira, cosas. esas son si imágenes queremos de pensarlas. Alicante, Claro. estos días que estuvimos ahí haciendo un reportaje. Creo la que gente es de la un calle. acto de filosofía y de pensamiento. Pero lo ver esta triste situación. es que luego todos esos signos de la bandera de España, camisetas, pulseras y gorras y banderas vuelven Sí, al otra final vez. volvemos a la canción de Julio Iglesias, ¿no? De la vida sigue La igual. vida sigue igual. Sí, pero hay una cosa que también aparte de lo que contáis, es decir, de que todos los sentimos españoles, y creo que en el fondo no es del todo cierto, ¿no? Porque yo cuando estaba viendo el partido de España-Argentina, en el fondo ya quería ganar a España porque yo creo que estaba jugando bien y los violentos no quería que ganaran, y al final se impone el buen fútbol, el juego de caballeros. Pero mientras en Bilbao, los nacionalistas vascos y el Partido Socialista impidieron que se pusiera en pantalla de televisión, y cuando la portavoz del Partido Popular va y se anima a ponerlo, los cachorros nacionalistas vascos violentos intentan impedirlo. Desgraciadamente, mi hijo el otro día estaba en Bilbao por temas de trabajo y sin darse cuenta bajó en el avión con la camiseta de España, se fue a tomar unos pinchos y después él allí mismo pensó, igual me he equivocado. Es decir, estamos generando una sensación donde no todo el mundo, todos los españoles pueden disfrutar de la selección española en España. Y eso al final genera un miedo, y yo creo que es importante. Es lamentable que nacionalistas vascos y socialistas impidieran que se pusieran las televisiones. Oye, que vamos a hablar de los temas del día, de nuestra agenda. Yo os quería trasladar la pregunta primero de ¿qué tal el inicio del verano? Hagáis un análisis de cómo está Alicante. Presumimos de ser una capital turística que atrae cada vez más a turistas. Cada vez que hablan nuestros políticos se les llena la boca de aquello de hablar de los récords de visitantes. Y os quiero preguntar, ¿estamos preparados? ¿Los servicios públicos están a la altura de las circunstancias? Yo creo que la respuesta es muy fácil, o sea, no estamos preparados, pero vamos, ni nosotros ni ninguna ciudad que tiene 300.000 habitantes y que de repente pasa a 600.000 o 700.000. ¿No? Es imposible, no están preparados Bueno, los el servicios caso de públicos. Benidorm es un caso... ¿El caso de? Benidorm, por ejemplo, es un caso, Bueno, pero el caso de de una ciudad muy pequeña que se acostumbra prácticamente Se a quintuplica. Sí, pero hay que trabajar en esa línea. Es decir, si tú tienes un ejemplo, que es Benidorm, dices, oye, una ciudad que hay 5 veces más personas en verano o personas que vienen visitantes que personas que vienen allí. Oye, pues tenemos que empezar a ver qué es lo que hacen otras ciudades. Yo creo que el problema que hay aquí es que no miramos los casos de éxito o lo que hacen bien en otras ciudades por el tema de limpieza. Siempre hablamos Málaga, pero ahí alguien se ha preocupado Hay que mirar Elche, por ejemplo, que Elche podría ser un ejemplo también. Elche es una ciudad, yo el otro día paseando por Elche y tal, dices, oye, es una ciudad limpia. Y dices, oye, es que no nos hemos acostumbrado a que las calles estén sucias. Ya, pero insisto, o sea, Elche no tiene la población, el movimiento de población o la rotación de población que tiene la ciudad de Alicante. Ojo, también hay que ver qué tipo de visitantes tiene Alicante, qué tipo de turismo es el que nos viene, porque suele venir un turismo más mochilero, porque nos entendamos. Tipo, sí, creo, pero ese es uno que se clase mueve media, mucho, diría ¿vale? yo. Clase media. La clase media, que por desgracia en España ha bajado, ¿vale? Su poder adquisitivo, con lo cual hay poco recurso, en fin, y también hace que haya ahí una variación importante y negativa en ese sentido. Entonces, claro, las ciudades tienen que ir preparándose, Alicante debe de ir preparándose hacia esa situación. También hay un crecimiento propio de la población muy importante. Y ahí faltan recursos. Pero mira, estos son imágenes de Alicante. Estos son imágenes de Alicante, de ahora. Pero eso no es por el turismo, eso desgraciadamente es habitual en invierno. Pero eso, por también. ejemplo, es de comercios. Eso que estamos viendo ahí son cajas. Cajas. Esto nos lo mandó un vecino de la zona de Playa San Juan. Claro. Sí, no, ahí no hay comercio, no hay. Ahí Son no hay vecinos comercios. que lo bajan. Ahí no hay comercios. Estos son Bueno, urbanizaciones. y en la zona de la Albufereta se produce un Esto fenómeno es todo otra el año. zona de Alicante. Esto ya sí que es la zona más céntrica de Alicante. Es decir, esta es la imagen de Alicante. Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente, oiga, ¿qué tal encuentra? Porque el alcalde ya viene anunciando desde hace mucho tiempo, lo dijo en el debate sobre el estado de la ciudad, que iba a poner en marcha un plan de choque de limpieza. Hace unos meses volvieron a insistir en ello porque con el acuerdo con Vox en los presupuestos se ha tenido en cuenta una partida presupuestaria para incrementar el contrato a la empresa Netial, para incrementar también la dotación de trabajadores y para aumentar la limpieza en la ciudad. Preguntamos, ¿lo nota? ¿Qué tal está Alicante? Muy sucia, está muy mal, pero sigo diciendo que es que los guarros somos nosotros también, que no tenemos cuidado, que lo tiramos todo al suelo y que por mucho que limpien, no nos vale. No, debían de limpiar más, esmerarse un poquito más en la limpieza. Sucia, muy sucia. Yo se lo he comentado a mi familia, pues que el Alicante es una ciudad sucia. Es una ciudad turística y debería de cuidarse más.
la limpieza, los jardines, todo. Es así todos los días. Bueno, hemos visto que hay muchos rincones que se podían mejorar de limpieza, ¿no? Jardines con muchas hojas como de mucho tiempo acumuladas, ¿no? Y bueno, basura también se ve. Hay rincones también que hay que limpiar. Pero vaya, que la ciudad es muy bonita, pero faltaría un poquito más estar pendiente de esas cosillas. Yo por lo que he visto en el día que llevamos. Sí, porque hace falta, claro, es como mierda, digo, mierda vieja, que tiene que ser de hace tiempo que no se limpia en condiciones. Está invertir un poquito en eso. Eso está sucio totalmente, muy sucia. Está muy abandonada. Nada más que limpiar la Rambla, la calle Mayor y poco más. Muy abandonada. Está muy abandonada. Yo no entiendo con la empresa esta, y encima ahora tienen un horario que entran a las 6 de la mañana y a la 1 están recogidos. Está muy abandonada. Yo la voy a ver, siendo Alicante es muy bonita. Nada más que te enfocan el puerto y las 4 cosas que tienen curiosas. Lo demás, los barrios, nada. Hay mucha gente. Es difícil tener las ciudades con tantísima gente, tantísimo público, tantísimos eventos. Es difícil tenerlo perfecto, pero hombre, no está mal, no está mal, está relativamente limpia, bastante bien para todo el follón. Porque nosotros queremos, como si estuviéramos en nuestras casas, que estén súper limpias y tal, pero es difícil, jolín, es difícil. No sé si estamos en el camino o está Alicante lejos de ofrecer una imagen deseada como capital del turismo del Mediterráneo. Yo creo que el problema de la limpieza en Alicante es que es un problema crónico, que parece que nos hemos acostumbrado durante muchísimos tiempos a que existe un problema de limpieza y parece que todos los equipos de gobierno, tanto de derechas como de izquierdas, han sido incapaces de solucionarlo. Porque no hay que olvidar que Víctor Domínguez también fracasó, que era el tripacto de izquierdas. Yo sinceramente, la opinión que tengo es... Yo siempre me quedé con la sensación, en mi época de concejal, y me imagino que ahora no sé exactamente será igual, me imagino que José Ramón sabrá más, que no se ponen los medios, que el ayuntamiento, por los motivos que sean, no pone los medios para hacer un seguimiento de que todo lo que pagamos se utiliza para limpiar la ciudad de Alicante. Se han aumentado 3 veces ya las dotaciones a la empresa. Mi pregunta es la siguiente, ¿y estamos controlando que los trabajadores de la empresa que pagamos están limpiando? Y cuando hacemos en nuestra comunidad de vecinos, ¿no? Si contratas 2 limpiadores, sabes, alguien tiene que controlar que de 8 a 11 están aquí, de 11 ahí. Y yo, la sensación que tengo, en mi época creo que solamente habían 5 inspectores. No sé después, es decir, yo creo que es un problema de control y de seguimiento. Y de saber si son 600 o 700 trabajadores de la empresa, que los 600 o 700 trabajadores de la empresa de limpieza están trabajando por limpieza de Alicante. Y yo... Esto es Alicante, ¿eh? Pues yo no me puedo creer que con todo lo que pagamos, es que el resultado sea nos ese. hemos acostumbrado a que hay lugares donde la mugre ya forma parte del paisaje. Sí, lo ha dicho, la mierda histórica ya, de toda la vida. Está allí. Es que el último incremento ha sido de 5 millones de euros, que es una cantidad importantísima. Se le está pagando a la empresa Netial 47 millones de euros anuales. Y efectivamente, como dice Fernando, yo recuerdo en el 2015, cuando yo llegué en oposición con Barcal al ayuntamiento y estaba el tripartito, pues la crítica era la rata, la suciedad y todo, y no ha cambiado absolutamente nada, a pesar de la fuerte inversión que se ha hecho. Efectivamente, es una parte importante de la que has dicho, Fernando, falta control por parte de inspectores. Es escaso el control que se hace a la empresa. Pero sea esta, sea la que había antes, que la politizaban todo, ahora no hay la empresa que había antes, hay otra y seguimos con el mismo pero problema. yo insisto en lo que he dicho muchas veces sobre este tema, ¿no? Bueno, primero, la situación de la limpieza de la ciudad de Alicante, estoy con Fernando, es que es un poco histórico y creo que ya tenemos todos los alicantinos asumidos que nuestra ciudad está sucia. Pues eso lo podemos asumir así. Pero bueno, al final, si yo estoy de acuerdo, si pues se le va subiendo, estoy haciendo la un última diagnóstico, subida de la tasa es de 5 millones y yo pico te estoy haciendo el euros. diagnóstico de lo que vemos y en las encuestas que habéis hecho ahora, que la gente asume que la ciudad está sucia, que está Pero sucia. eso como asumen que los políticos no lo asumen, son corruptos, lo están o asumen que denunciando continuamente, Bueno, pero- que es distinto, ¿eh? Bueno, yo no sé si lo están denunciando o simplemente se asume, porque si haces una denuncia, la denuncia que tenemos que hacer Eso los ciudadanos es el hartazgo ya, ¿no? intentar que si ves a tu vecino que saca la basura a una hora no programada, pues decir algo. Si ves un contenedor sucio, llamar y hacer algo. Y también estamos en una actividad pasiva los ciudadanos, porque a veces también buscamos una responsabilidad siempre en el político, pero la primera responsabilidad también a veces de cuidar sobre todo este tipo de limpieza es el ciudadano. José ¿vale? María, tú le llamas la atención a un vecino y, No. y tienes un follón de la Vale, pero no estamos hablando...
ejemplo, esto vamos ya a no ver, es responsabilidad dejadme. del vecino. Bueno, Mirad, estamos mirad, hablando... mirad estas yo lo que aceras. hablo es un poco con educación. Bueno, las aceras están muchas llenas de chicles que como No, pero comprenderás, ¿eso cuánto creo tiempo yo- puede estar sin limpiar? que no lo sé, que no lo voy a defender, que estaba haciendo simplemente un diagnóstico de lo que están diciendo y creo que históricamente este es un tema de la ciudad de Alicante y que no se consigue solucionar. Habláis, déjame que donde yo quiero ir, habláis de la necesidad de más control a la empresa. Y yo siempre he dicho que hay hoy herramientas tecnológicas para la monitorización dicho y no te de han los hecho ni servicios caso. de limpieza. Ya lo dijiste la última y están vez, ahí, pero y están ahí. nada. Y hay que ver por qué esta contrata no tiene estos servicios No, esta y la anterior, tecnológicos ni todas. donde saben perfectamente cuál es el movimiento y la situación actual al minuto de la limpieza, desde el trabajador que usa la barrendera hasta el que recoge el contenedor, hasta ver qué contenedor está roto, el que huele, el que no se ha lavado, Pues eso lo las dijiste en rutas, el último etcétera. programa que Fernando, tuviste, y eso- que lo recuerdo. Y eso artificial se puede está controlar. en muchos ayuntamientos. Entonces, Sí, lo también que- está el sistema de recogida de lo que basura hay que distinto, preguntar que lo hemos es hablado el aquí porqué. también, Y y no después, se modifica. también os digo una cosa, en la zona de la playa han cambiado los contenedores, ¿vale? Han puesto unos más pequeñitos. Sí, y además que la gente tiene que poner la mano para tocar Claro, entonces- el contenedor para tirar la basura. También hay algunas dificultades en ese sentido, ¿no? Que habría que hacer. La gente mayor a veces se ve dificultad Por eso para lo que yo hablaba antes de un diagnóstico y lo que quería llegar es a intentar dar soluciones, ¿vale? Y las soluciones las tenemos. Una, utilización de la herramienta tecnológica. Dos, la colaboración ciudadana. Y tres, bueno, y dentro de la colaboración ciudadana, hacer campañas ya en colegios para que cuidemos nuestras cosas, porque otro de los problemas que tenemos los alicantinos es que no cuidamos lo nuestro, no cuidamos lo nuestro. Pero mira, esas cosas ya no son parte de... Es decir, hay que Vale, pero limpiar mira, diariamente, claro, todos los días. claro. Alguien lo habrá tirado esa Pero colilla, escucha. algún perrito habrá meado ahí, Pero seguramente. te insisto, hay herramientas tecnológicas que te van a decir, si por ahí tenía que pasar una barredora el lunes a las 3, ¿por qué no ha pasado Si la ha pasado, barredora el no ha lunes a las pasado, 3? claro. ¿Vale? Pero hay una cosa, simplemente para acabar muy rápido, es decir, yo recuerdo, estamos hablando de por supuesto, de inteligencia artificial, herramientas tecnológicas que me parecen, por supuesto, que hay que utilizar, pero fijaros, en muchos baños de restaurantes y tal, hay o en oficinas, hay un cuadernito que pone a las 9 limpiado Sí. no sé quién, a las 11 limpiado. Y si tú a las 9 limpiado Pepi y a las 9:15 está todo eso sucio, llamas a Pepi o a Juan y le dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y el problema que hay, y yo siempre he pensado mal, sinceramente, siempre he pensado mal las relaciones de los grandes partidos con las empresas de limpieza, siempre he pensado mal, que era una agencia de colocación, que no sé si será verdad o no. Lo que está claro es que nunca ha habido interés real, ni por parte del Partido Popular, ni por parte del Partido Socialista, de hacer un seguimiento real de que lo que pagamos por limpieza se ejecuta. Llevamos 3 modificaciones de crédito, 3 aumentos a la empresa. Escúchame, pero al final, el contrato es relativamente... Si es controlar, ¿Hace controlar, cuánto? ¿Dos años? Tú tienes un trabajador. A lo que me refiero Claro. es que si el contrato es de hace 2 años Sí, más o menos y ha habido 3 modificaciones de crédito, es que una de dos, o no se controló bien al principio, no se comprobó que era lo que se necesitaba, pero si ahora se ha ido aumentando y seguimos sin notarlo. Es que yo creo que, bueno, José María ha empezado a apuntar eso, que es la única idea. Cuando hay un problema, o vas a buscar el origen o no se arregla, con Claro. dinero no se arregla. Y luego, dejadme que haga una pequeña observación de persona que camina. Yo vivo en la zona de la Albufereta y evidentemente, lo iba a apuntar antes, el problema que decías tú todo el año, Ramón, es verdad, hay zonas en la Albufereta, esta zona de esparcimiento para los jóvenes, donde ahora van a hacer el botellón, pero yo me he dado cuenta de que las máquinas son espectaculares, las que limpian, las que tal, la parte tecnológica para averiguar no, pero las máquinas sí, y después de haber limpiado, en muchos casos inmediatamente, tú caminas y paseas y ¿sabes qué ocurre? Que te das cuenta de que toda aquella parte que está jardinada está llena de basura. ¿Por qué? Porque lo que estaba en la calle ha desaparecido. Pero ¿qué ocurre con estas? Es verdaderos cubos de basura lo Los que hay ahí. bulevares En el momento que haga de un la poco de zona de viento, playas. vuelve a salir o no vuelve a salir. No, la zona de la Da Albufereta, una donde ella dice, sensación Vial de- muy de desagradable. la Flora, Sí. ahí. Desde luego hay mucha parte de la educación ciudadana, es muy importante. Ahora cuando veíamos la encuesta, Andrés, yo estaba pensando, ¿qué ocurriría con esa encuesta si la hacemos en un centro, en un punto donde hay jóvenes, en ese momento?
¿Qué piensan los jóvenes de la limpieza? Porque realmente ellos son un poco el futuro, pero también son un poco los que ensucian. Sí, Evidentemente, a ver, hay gente no vamos a responsabilizar a los jóvenes que son los que ensucian, No, pero quiero decir, no. Habrá de todo, los jóvenes... No, pero dice Mercedes, donde está la discoteca... Eso es verdad, donde está una discoteca importante de Alicante, no voy a decir el nombre, y tú lo estás diciendo... en la zona de en la zona de Alicante... Eso de ahí no lo llaman los jóvenes. No, eso no. Peor. O sea, los botellones que hacen a partir de las 6 de la tarde ya, porque han ido al Tardeo, una discoteca, empieza con el Tardeo. Y lo deja, que aquello parece un Pero erial. que es una cosa muy particular. Pero vamos al centro de Alicante, y encontramos todas esas imágenes que hemos estado viendo. Y a todo eso es que estamos ya en la carrera electoral de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. El alcalde Luis Barcala ya es el candidato oficial del Partido Popular. Hace un poco más de 8 años, en abril del 2018, yo llegué a la alcaldía de Alicante y estamos atendiendo a las necesidades de la ciudad. Hoy Alicante es mucho mejor, sin ningún género de dudas. Ha avanzado muchísimo más y se ha transformado en el buen camino que hace 8 años cuando cogí el gobierno de la ciudad de Alicante. Yo en este momento lo que siento, aparte de agradecimiento por la confianza del partido, es ilusión. Ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante. Ilusión por seguir respondiendo a todas esas políticas que el Partido Popular aplica y que dan resultado. Ilusión por seguir generando riqueza y seguir generando empleo. Ilusión por poner a Alicante en el lugar donde se merece, en el lugar donde siempre ha debido estar, y contribuir a esa victoria de nuevo del Partido Popular y a seguir gobernando en Alicante, seguir gobernando en la Comunidad Valenciana y gobernar en España. A eso nos vamos a emplear con todo nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias a todos. Era lo esperado, que nombrasen a Barcala candidato, a pesar de la situación tan convulsa que estamos viviendo ahora con... Sí, porque al final, si no, ¿quién pones? Si al final, el problema que tenemos en la política de hoy en día es que las cabezas visibles procuran rodearse, se dice, hay un dicho valenciano que decía mi abuela, sets y witch y cartes que no lleguen, 7 y 8 y cartas que no ligan, para que nadie les haga sombra. Entonces, cuando llega un momento que tiene que elegir un alcalde, pues no hay nadie más. Aún así, yo sigo pensando que Luis, yo creo que tiene todas las virtudes que podrían hacerle un gran alcalde de Alicante. Si tuviese menos miedo a rodearse de gente buena, yo soy de las personas que piensan que Luis podría ir más allá. Evidentemente hay una cosa, si yo fuera su asesor de imagen le diría, oye Luis, no puedes dar un discurso con ilusión y parecer cabreado. Sí, sonríe un poquitín. No, pero son cuestiones, es que parecía que estaba cabreado. Claro, es decir, modula el tono. Modula el tono y si es un mensaje de ilusionante, que decir, el mensaje es muy bueno, pero oye, sonríe un poco como que estás alegre de que te hayan nombrado candidato, ¿no? Y sigo pensando, yo tengo cierta confianza de que Luis podría llegar a hacer muchas cosas por Alicante, pero evidentemente tiene que tener un equipo bueno a su alrededor y no lo que tiene ahora. ¿Qué legado va a dejar Luis Barcala como alcalde? De momento el problema que nos tenemos que plantear, por ejemplo, es ¿qué ha hecho Luis Barcala estos 3 años? Es decir, ¿qué gran actuación ha dejado Luis Barcala? Yo lo decía... Estos 7. No, y fíjate, tuvimos un debate, también estábamos aquí, recién elegido Luis, y yo decía que por lo menos en estos 4 años deje una gran actuación, que podía haber sido la estación intermodal o alguna cosa. Es decir, no hemos avanzado nada. Es decir, han pasado 3 años... Sí, hemos analizado la Avenida Constitución y Bailén, que es importante. Bueno, y aparte de eso ya puedes decir más. Pero tampoco yo creo que ha sido... La Avenida Constitución era bonita antes también, ¿eh? Yo creo que también era... Claro. Hay gente que incluso... A mí, por ejemplo, sobre todo en Semana Santa, cuando pasaba por debajo de la Avenida Constitución, no sé, yo tengo mis dudas de esa peatonalización, de si está bien o está mal, pero al final peatonalizar, si durante 3 años dices que tu gran actuación ha sido peatonalizar una calle, pues bueno. Habrá que pensar en esos legados. ¿Qué legado dejó La Saleta? ¿Qué legado dejó Ángel Luna, Luis Díaz Alperi? Pero fíjate que Luis, con todas las críticas que ha tenido Luis Díaz Alperi, dejó bastantes actuaciones, muchas financiadas por la Generalitat. Pero, por ejemplo, la actuación de... La gran canalización de aguas. La gran canalización de aguas, importantísimo. Sí, y después el tranvío, es decir, la unión Luis Díaz Alperi y Paco Camps en aquel momento, Eduardo, pues nos ha dejado
o Eduardo, no recuerdo. Sí. Eduardo Zaplana. Y José Ramón García. Y José Ramón García. Claro, al final, daros cuenta que, por ejemplo, el tram para mí es una obra que sigue cambiando mucho el transporte público y da un gran servicio a Alicante. La canalización de aguas, yo creo que nos ha evitado muchos problemas a futuro. Yo creo que son cosas que puedes dejar, ¿no? A ver, yo creo que el nombramiento de Luis era lo normal, ¿no? Tampoco en el partido había una contestación hacia Luis. Bueno, sí. ¿Se arriesga o no? ¿Se arriesga? No, yo creo que no. Yo creo que justo es lo contrario, ¿no? Creo que hay una apuesta por una continuidad en el sentido de que la ciudad, en términos generales, creo que ha mejorado. Los ciudadanos hemos mejorado. Hay cosas que indudablemente hay que seguir trabajando, por eso él plantea que sí, que viene con ilusión de seguir avanzando en la ciudad de Alicante. También hay en cuanto a los grandes logros, sí que es verdad que hay 2 hitos importantes en la ciudad, que es lo del Parque Central, que parece que ya está un paso más. Pero aparece ya, pero bueno, ya lo sé. Y el plan general y el Parque Central podrían ser 2 buenos legados. Es lo que iba a decir. Y tenemos el plan general que parece que ya está ahí, o por lo menos él ha puesto unas bases muy importantes para que en la siguiente legislatura o corporación, pues se llaman corporación, no legislatura, en la siguiente corporación se llega a aprobación, igual que creo que en la siguiente corporación puede iniciarse las obras del Parque Central, y queda otro tercer hito desde mi punto de vista importante, que es el famoso Palacio de Congresos, ¿no? Que llevamos otros... Que también llevamos 30 años. 30 años. Pero ese parece... Es que José, las 3 cosas han dicho. Parece ya, y parece. Este parece menos, ¿no? Pero los otros son más parecidos, están más próximos en el tiempo, ¿no? Son grandes proyectos donde no solamente interviene la ciudad, el propio ayuntamiento, sino que tiene que colaborar otras administraciones, y eso siempre complica este tipo de actuaciones. Yo de la parte política profunda no, porque en este momento no estoy en activo, pero quiero decir 2 aspectos. Uno desde el punto de vista del ciudadano y el otro desde el punto de vista del periodismo, como periodista que soy. Como ciudadana, sin hablar de los logros concretos que ha hecho este alcalde ni el otro y tal, a mí me encantan los pueblos donde hay un alcalde y la gente no sabe ni de qué partido es, solo dicen, es bueno. Entonces yo pienso que como ciudadana, este alcalde quiere Alicante, pero me da la impresión de que no pone el amor en todas partes. Es una impresión nada más. Creo que tiene que extender el amor un poco más. No hablo de obras ni puntualidades, pero Alicante es muy grande, tiene muchas cosas, tiene fiestas, pero tiene otras cosas y otras necesidades. Y sabemos todos que el aumento de la población, en fin, no quiero meterme en esos lares. Y luego hay una cosa importante que hoy día los políticos han descuidado, y yo entiendo que Luis Barcala, como cualquier alcalde, puede tener buenas intenciones y a veces alguien no se las deja llevar a cabo, porque no está sometido a sus necesidades y a su diálogo con el ciudadano, sino que tiene presiones por arriba, como todos los políticos hoy día. Pero hay que ser inteligente, y esto es lo mínimo que le puedes exigir a un alcalde. Así que tiene que, en el sentido de periodista, me da la impresión de que hay cosas que dice que no conoce, con lo cual no es un buen ejecutor. Si está ahí, las tiene que conocer. Y si las conoce y no toma cartas en el asunto, tampoco es buen alcalde. Pero hay una cosa que sí que depende de él exclusivamente. Y es importante la imagen, como decíamos, la mujer del César tiene que ser honrada y además parecerlo, y él tiene que parecer una persona clara, que posiblemente lo sea. Y los periodistas y la prensa y los medios de comunicación pueden ayudar mucho a los políticos en esto y utilizarlos. Un líder lo que pasa es que no se puede escudar en el desconocimiento. Ya, no, porque entonces no. Como dice aquello en derecho, que el desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad. Y en este caso un líder político no le exime tampoco de la responsabilidad. ¿Qué legado dejará Luis Barcala en Alicante? A lo mejor deja el hallazgo de la Venus de Alicante, que es muy importante. Ya lo dijo el alcalde, probablemente el hallazgo más importante de la historia de Alicante, de los últimos 2000 años, ¿no? Que se ha encontrado en la propia ciudad, sin desmerecer a otros muchos. Pero es verdad que se está poniendo en entredicho ese hallazgo, porque parece que hay un baile de fechas y de lugares. Ahora Compromís lo va a llevar al Congreso de los Diputados. Estuvo el otro día aquí un diputado nacional de Compromís junto con el portavoz Rafa Mas, y esto dijeron. Lo primero es que quien dijo que fue así no puede continuar dirigiendo este ayuntamiento. Y a partir de ahí, efectivamente, hay consecuencias penales, legales, administrativas, porque la ley de patrimonio es muy clara. Todo el mundo relacionado con la arqueología de España escandalizado.
abochornado. Yo como alicantino, mi compañera Sara como alicantino, sentimos vergüenza de este ayuntamiento y de este alcalde. No se encontró el día 20, se encontró el día 11. No lo encontró un equipo especializado de arqueología, lo encontraron 3 operarios. No se supervisó los hallazgos. Una vez que se encontró, se tapiaron. No se encontró con maquinaria especializada, se encontró con una excavadora. ¿Dónde está el busto? ¿Dónde están las piernas? ¿Puede ser que estén ahí? ¿Hay una losa de hormigón? Eso está claro, ¿eh? Y está contrastado. Hay documentos gráficos. La concejala ha cambiado sus publicaciones cambiando la fecha del hallazgo. Reconoce mentiras. Tiene que dimitir. De hecho, desde aquí le pedimos la dimisión, el cese fulminante de Neymar Gilali. ¿Qué dice el alcalde Luis Barcala? Le preguntábamos por esta controversia, este baile de información que no nos termina de ubicar en cuándo y dónde se encontró la Venus de Alicante. Es muy importante porque se estaban desarrollando las obras de toda la zona de adecuación del Paseo de la Almadraba y cuando se localiza un hallazgo arqueológico hay que paralizar todas las obras. De ahí ese baile de fechas. Por eso le preguntábamos al alcalde, oiga, ¿qué dicen los trabajadores que se encontró unos días antes? Yo no estaba. Ahora, o sea, son los operarios ahora los que van a determinar, ¿no? No, parece que fueron ellos los que la sacaron con sus manos. Entiendo que ellos sabrán de dónde la sacaron. Pues supongo yo también lo mismo. Yo es que no estaba en ese momento allí. ¿Y el ayuntamiento me parece que es una polémica absolutamente artificial. Es decir, yo creo que lo que es una gran noticia es que Alicante, en Alicante hemos descubierto la Venus, algo que es excepcional, que los primeros estudios nos están diciendo que probablemente sea más excepcional de lo que pensábamos en un principio. Y bueno, pues esas pequeñas historias en paralelo, pues bueno, pues me parece muy bien, pero yo creo que nos distraen de lo sustancial, ¿no? Ha sido un trabajo escrupuloso, ajustado a todos los protocolos y aplaudido por los especialistas. Entonces, lo que aquí los especialistas yo creo que algo tendrán que decir. Y si puede hablar cualquiera y cualquiera es un especialista, pues entonces pondremos a todo el mundo pues a hacer arqueología, lo cual me parece un absurdo, ¿no? ¿Es una respuesta adecuada esta del alcalde? ¿Ha dado explicaciones? ¿Nos ha convencido? Yo sinceramente, es decir, no sabemos quién es el responsable de poner esa placa de hormigón encima de un posible hallazgo arqueológico. No lo sabemos, es decir, yo no sé. Pero yo si fuera el alcalde, por lo menos me enteraría, antes de una rueda de prensa, me enteraría de las fechas clave. Y podría haber dicho, a nosotros nos llaman de los operarios el día 14 o el 15 o el 11 o el 20. Cuando nos enteramos de que puede ser una pieza interesante, llamamos al arqueólogo. Esas cosas son las que tendría que decir. Y lo que no puede dejarnos con la duda de que no sabemos si es el 11, el 14, el 20 y la solución es que no estaba aquí, no, perdona. Lo de yo no estaba allí no es muy afortunado. Es que al final, pero pensé lo que pasa, dentro de toda la actuación hay dos cosas, ¿no? Una es la actuación de la empresa, que a veces sabemos que desgraciadamente muchas empresas cuando ven un posible hallazgo arqueológico prefieren taparlo para evitar tener líos, aunque está penado por la ley de arqueología. La empresa por sí sola no lo tapa. Pero yo lo que decir, la ley es muy clara, la empresa se arriesga. Sí, debe saber el alcalde. Debe saber, lo primero, yo si fuera alcalde llamaría a la concejala de Cultura, llamaría al arqueólogo, llamaría a quien haga falta, oye, hacerme una planificación por días de cuáles son las actuaciones que ha hecho el ayuntamiento con respecto a esto. Y si alguien ha incurrido en una ilegalidad, en una irregularidad, pues habrá que pedirle responsabilidades. Claro, ¿se cesa el alcalde debería de dar una respuesta cronológica de cómo suceden los hechos, no decir, es tan difícil, ¿eh? Esto realmente aquí creo que comparece la concejala en el próximo pleno del jueves que viene, comparece para dar explicaciones. A petición de los 3 grupos de la izquierda de la oposición, va a comparecer a supongo que ahí aclararán todas estas circunstancias. La respuesta a la pregunta de por qué publicó una fecha y después la borró. Pues sí, eso supongo que tendrá que explicarlo porque eso es reconocer que es verdad lo que dicen los operarios y rectificar por la fecha que ella puso, porque antes ponía que se encontró el 20 de mayo y ahora pone durante el mes de mayo. Durante el mes de mayo. Supongo que lo explicará. No es un asunto baladí, es decir, es muy importante. La ley de hallazgos arqueológicos bien detalla
que se pueden enfrentar a un delito de cárcel aquellas personas que incurran en haber hallado algo con valor arqueológico y taparlo, ocultarlo, llevárselo, no entregarlo a las autoridades o estas cosas. ¿No? Me surge una pregunta. A la respuesta de yo no estaba aquí, pregunto, ¿existe un equipo de asesores y gabinete de prensa en el ayuntamiento? Sí, existe. ¿Están de vacaciones? No, estaban ahí, de hecho el jefe estaba al lado. Claro, es decir, si quieres tener una imagen y decir cosas congruentes y estabas fuera, no puedes disponer de estos equipos. Lo de yo no estaba allí no es muy afortunado. Es que no se entiende. Los equipos Mercedes los tiene. Otra cosa es que la trayectoria que llevan de comunicación históricamente, y aquí don Andrés la sufre, sea la adecuada o no. Si tú tienes un equipo de sets y witch y cartes que no lleguen, pues pasa lo que pasa. Es que Fernando acaba de decir una cosa muy lógica. Dices, si yo fuera alcalde, vamos, como mínimo harías bueno, si yo fuera alcalde, eso es una frase que todos los políticos dicen. Si yo fuera y cuando llegan, es distinto. Hablamos de una cosa que evidentemente no se puede evitar, pero como decía Andrés, si no lo sabes, eres incompetente. Y si lo sabes, no lo haces, pues eres mala persona o mal profesional. Es decir, no hay salida, no hay callejón de salida. Si la política de comunicación es desplantes a los periodistas, vaciles, evasivas, es decir, si esa es la política de comunicación, pasan cosas como esta. Si fuese aquello que dice Fernando, oye, espera, dejadme un momento que voy a ver cuál es la cronología y os la cuento. Escúchame, que no es revisar todo el siglo XX, que es revisar toda la ley. El mes de mayo, el mes de mayo. Claro, de 4 días. Es decir, que no hace falta es decir, que no hace falta ser ni Churchill ni Adenauer, Esto de decir que ahora cualquier entiende de arqueología, ¿qué pasa? Es que te das cuenta que la trayectoria es la misma que en el caso del SNAU. Sí, igual. Sí. No me acuerdo, no me enteré, no lo supe, ya veré, da una fecha, luego es otra. Luego sale el concejal y dice yo ya lo sabía y puedo intuir que él lo sabía. Eso lo ha dicho Toni Gallego, en las Cortes. Puedo intuir que el señor Barcala lo sabía. O sea, quiero decir, es la misma historia. Por eso digo que es una trayectoria de comunicación que por lo que yo veo, es errónea. Por eso insistimos en que se agradece que los políticos digan la verdad. Digan la verdad, si es posible, digan toda la verdad. Yo creo que no digan algo cuando no lo saben. No que no mientan, a ver, no mienten, no dicen todo lo que saben. Bueno, a veces mienten. A veces mienten descaradamente, porque lo de poner que se halló el 20 de mayo, si no se halló el 20 de mayo, es mentir. Bueno, la concejala lo ha reconocido durante el mes de mayo. Hay una cosa que para mí, es decir, estábamos viendo las imágenes, que es preciosa, es decir, la imagen, ¿no? Claro, tú le falta un trozo de nariz. Claro, pero tú lo que tú puedes pensar es que a lo mejor, en vez de tener solamente la cabeza, podemos tener la estatua entera si se hubiesen hecho bien las cosas. El arqueólogo municipal dice que probablemente está el cuerpo entero. Claro, entonces... Si el arqueólogo municipal dice eso, ya está diciendo una cosa muy grave. Cuando hicieron esa presentación, le preguntamos de esta casa, oiga, ¿esto es un busto solamente o sospechan que podría ser un cuerpo entero? Y dijo, sospechamos que puede ser un cuerpo entero. Estamos hablando de otra cosa entonces. Por lo tanto, si eso es así, no sé, se tendrían que haber paralizado las obras, tendría que haber un vallado ahora mismo. Pero se paralizan las obras, hacen las catas correspondientes y ya eliminas la duda razonable de que si hay otra figura o no. Ahora mismo, pase lo que pase, siempre nos quedaremos con la duda de si la nariz fue rota por la pala o fue rota por Espérate, Fernando, que si esto llega al Congreso de los Diputados, donde el gobierno 5 preguntas lleva Partido Popular, y puede ver, hay una veta para liquidar las posibilidades y tal, la guerra política, pues posiblemente lleguemos a más aquí, y paren todo y ordenen abrir ahí. Y bueno, la que se puede liar, o sea, con responsabilidades, como tú dices, a nivel legal. Como os he visto con ganas de hablar del SNAUS, lo vamos a hacer ahora mismo, a la vuelta de una pausa. Antes les diré que con estas olas sucesivas de calor que tenemos, lo más inteligente es instalar en casa el sistema de Impimur, que lo que hace es conservar la temperatura en el interior de casa, a pesar de esta humedad que ha llegado al 90% durante estos días, con noches tórridas, cálidas, en las que cuesta conciliar el sueño. Con el sistema de Impimur lo que podemos hacer es resguardar esa temperatura durante mucho más tiempo y que no haya esos cambios tan bruscos. No tenemos que poner tanto tiempo el aire acondicionado y por lo tanto ahorramos hasta un 50% en la factura de la luz. Más información, impimur.com. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo.
La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimor. Protegemos lo que más te importa. El asunto del residencial Les Naus, de la adjudicación de viviendas de protección pública en esa zona de Playa San Juan, sigue su curso judicial y también político, porque los grupos de la oposición le han llamado al alcalde Luis Barcala a que comparezca en la comisión que tiene lugar este viernes. Es probablemente uno de los secretos mejor guardados, porque le hemos preguntado al alcalde muchas veces y no se quiere pronunciar sobre este asunto, ni siquiera nos ha dicho si va a acudir o no va a acudir a esa comisión de investigación. Lo que sí que hemos visto es desfilar a muchas personas por los juzgados. Allí el abogado de la acusación popular nos atiende en las puertas y nos hablaba, por ejemplo, de la declaración del vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante, que al parecer modificó el listado de adjudicatarios. No espero mucho del vicesecretario. No creo que diga muchas cosas ni ponga en la picota a nadie del ayuntamiento. Básicamente porque él está trabajando de forma interina durante 20 años en su puesto y por lo tanto el que tendría que modificar ese puesto es el propio equipo de gobierno. Por lo tanto, ya veremos lo que dice. Le preguntaremos sobre todo por qué hubo esas modificaciones entre el borrador inicial de la responsable de patrimonio, donde informaba de una serie de nombres y de una serie de circunstancias por las que hoy estamos aquí, y que luego ese borrador tuvo modificaciones. Vamos a preguntarle por qué se hizo así y por qué, si alguien le dijo que ese borrador se tuviera que modificar, si alguien le comentó en qué términos había que modificar ese borrador. Vamos a preguntarle todo eso, pero como ya os he adelantado, no creo que saquemos nada en limpio, la verdad, no lo creo. ¿Cómo veis este asunto? Bueno, yo sigo pensando que es un asunto que le ha explotado al Partido Popular y un poco en parte por lo que dice José Ramón de su política comunicativa errática. Yo sinceramente, desde fuera, y no conozco el caso, o sea, no conozco el caso a profundidad ni sabremos muchísimas cosas. Yo creo que simplemente es un caso de información privilegiada manejada por muchos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante que se han aprovechado para la compra de pisos y una concejala. Esa es la sensación que tengo yo. ¿Pero termina ahí o la ramificación es más amplia? Porque claro, la pregunta es ¿por qué el vicesecretario omitió nombres en el informe? Porque en el fondo habían compañeros que estaban en esa lista. No lo sé. Por discreción, ha dicho. Claro, pero aparte yo creo que hay una cosa que es importante. Yo creo, y eso es la duda que tengo yo. Y a lo mejor mis compañeros que son expertos más en el tema. Yo creo que en este tipo de viviendas públicas protegidas hay unos criterios de publicidad, de hacer pública la información de las asignaciones, a quién se le ha asignado, porque en el fondo nadie tiene que ocultar nada. Y yo no acabo de entender por qué se tapa todo. Es la sensación que me queda a mí. Es decir, me da la sensación de que hay unas personas que ven un chollo, compran el chollo y después cuando se dan cuenta del escándalo que ha generado intentan tapar un poco la información de forma un poco chapucera. Yo creo, porque ¿ven el chollo y compran el chollo o les dicen, oye, aquí hay un chollo, bueno, pero esto es lo mismo que si ahora mismo nos enteramos aquí, tú te enteras de que hay un chollo 3x2 en un supermercado y vamos los 5, conforme salimos de aquí de grabar, esta noche vamos y lo compramos. Pues ya. Pero ahí estaría bien, si cumplimos los requisitos. Claro, el problema es que hay dos problemas. Uno es cómo gestionó la empresa las asignaciones. Yo estoy casi convencido, igual es una opinión, que del ayuntamiento se llamaba la empresa y dijeron, oye, aquí estamos dos interesados, y entonces quitaban 2 de la lista o los ponían. Bueno, pues eso ni en broma. Yo fui concejal de vivienda durante esos años. Pero es que y yo personalmente no me enteré de nada. Eso era un grupo muy reducido de personas
funcionarios, Claro. familiares de Bueno, las fiestas, pues eso, ya está, en eso torno, en un determinado Sí, yo no digo que todo el sector de la ayuntamiento, lo ciudad, digo no. es un sector, No, como si estamos no. 10 amigos nos enteramos. Otra cuestión, vamos a ver, aquí lo que, primero, la responsabilidad municipal es muy limitada en ese sentido, ¿vale? En el sentido de la adjudicación de las viviendas, ¿vale? Eso está más claro que el agua. Otra cuestión es si el alcalde lo hizo fue afortunada su intervención o no. Eso es otra cosa que hemos hablado en otros programas, ¿vale? Pero la responsabilidad municipal es limitada en ese sentido. Otra cuestión es si la concejala de urbanismo comunicó o no al alcalde que ella pertenecía a esa cooperativa y cuándo lo comunicó. Y qué debía haber hecho el alcalde, ¿vale? Porque está claro que no puede ser arte y parte el arquitecto municipal, la jefa de contratación, la concejala de urbanismo, pero estamos hablando de 10 personas, no estamos hablando más, ¿eh? O sea, los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante en un 95% no se enteraron de nada. No, lo que Y digo- yo como concejal, menos Sí, todavía. pero estamos de acuerdo de que... No, pero es que me dices tú, no, es que has dicho, cuidado con eso de, no, llamamos a la empresa del Ayuntamiento, oye, baja aquí y pones... No, yo lo que te quiero decir es, José Ramón, ¿tú no crees que si alguna de las personas de ese grupo de 10 personas que se enteraron llamarían a Fragorgi? Fragorgi decía que tenía una lista de 3.000. Sí, 2.000 dijo, sí. Vale, entonces llamaron y dijeron... No. Bueno, pues nada, pues entonces, No, ¿cómo a ver. es que esos 10 de la noche a la Como- mañana no, aparecen como- dentro? no, Hombre, vamos a ver, como no sé. ayuntamiento como tal, no, como personas, esas 10 personas vamos a puede ver, que sí. pero esas personas, Pero sí lo que está- están trabajando en un sitio... Pero no lo unas, Pero es lo que el juez va a investigar. Si Claro. realmente ha habido Claro. una información Yo privilegiada, creo un que trato en de ese favor. sentido no fue extensible, porque si no hubiera, No, pero es tiene que yo no he dicho 2.000 y pico extensible, trabajadores. El kit de la cuestión queda ahora después de la declaración de Toni Gallego en la comisión de investigación Ahí voy, ese es el de las Cortes Valencianas, es cuando lo supo el alcalde. Efectivamente, Porque esa es la el historia. alcalde en el pleno de julio de 2024 le dio la palabra a Toni Gallego en vez de a Rocío Gómez Directamente. para contestar a una pregunta relacionada con las adjudicaciones del SNAUS. ¿Por qué el alcalde le dio la palabra a Toni Gallego y no a Rocío Gómez? Es decir, no se preguntó... A ver, tú sabes, José, que cuando se prepara un pleno, y tú también, previamente se adjudica en Sí. una reunión anterior las intervenciones de cada uno. Que Cuando hay- normalmente van por las áreas que dominan. Efectivamente, por las áreas de Si Rocío le tuyas. dijo a Toni Gallego, No, oye, contesta Andrés, tú, no es lo que es sabe el importante alcalde. en la cuestión, y tú lo has dicho ahora mismo, se hace un cuadro, pues tú lo vas a responder esto y esto y esto. Entonces el alcalde, cuando va a la pregunta de la oposición, dice, José María, le responde José María Rodríguez Galán. Si hay un cambio, y en vez de ser José María es Fernando, el alcalde dirá Fernando Llopis, con lo cual el alcalde tiene conocimiento de ese cambio. No, preguntará, oye, ¿y si por no qué- hubiera tenido por qué este conocimiento, dice José María Rodríguez Galán, y él dice, no soy yo, es mi compañero. Ojo, eso es muy importante, ese detalle. El detalle que es un muy detalle importante. pequeño, pero muy Que el importante. alcalde le hubiese dado la palabra a Rocío Gómez y Rocío hubiese dicho, va a contestar Ahí Toni está Gallego el de tema, mi parte. ahí está Eso el sería otra cosa y cogería al alcalde probablemente de sorpresa. Pero si es el alcalde el que le dio la palabra a Toni Gallego, pues hombre, se extiende la sombra de la sospecha. Bueno, aquí hay dos temas importantes en este tema. Yo creo que el fundamental es el judicial y hay que descubrirlo y judicialmente hay que ver las responsabilidades que hay a niveles personales, porque de los adjudicatarios que eran funcionarios del ayuntamiento que se aprovecharon y que parece ser se aprovecharon de esa situación privilegiada para saltarse unas normas y adquirir unas viviendas. Creo que eso es lo fundamental que hay ahí. Y después está el otro tema, digamos, que es un poco más Lo que hay que saber es si el con la político. connivencia Ya, pero no nos perdamos. de o no. Pero, Si lo sabían o no lo sabían. si Pues ya bueno, estaban es que lo sabían si, unos pocos, si ya o sea. estaba adjudicada, es decir, si lo que me estás diciendo es que había connivencia del alcalde Luis, Yo creo que no. con No lo eso sabemos. yo lo tengo claro. No lo sabemos, pero creo vamos que a no, ver, ¿eh? Lo sabía, lo permitió, con la lo información que hay consintió, ahora, miró para otro creo lado. que no, creo que no. Creo que no, En pero es general. una percepción mía, creo que no. Luis es abogado, Luis es una persona inteligente y Luis no va a participar Abogado ahora. era Echavarri y mira cómo Bueno, terminó. ya, bueno, sí, pero
A ver, mira cómo terminó, además, sí, por torpezas sí, pero una torpeza legales. jurídica legal suya, pero es distinto. Sí, dos ¿vale? torpezas legales es distinto, suyas. porque eso sí que firmaba él el decreto Sí, sí. de partición de una adjudicación, ¿vale? Es decir, que a veces entonces más grave todavía. A veces la soberbia pierde a las personas. Bueno, pero en este caso concreto, bueno, pues no veo que Luis sea lo suficientemente soberbio o es soberbio para hacer ese tipo de actuaciones, para implicarlo en eso. Creo que no, pero insisto, es una percepción mía por la información que yo tengo, que yo leo y que veo. Y por lo tanto creo que judicialmente hay que ver eso, porque sí que hay una responsabilidad, entiendo, de estas personas que se han aprovechado de esa situación y que incluso han podido engañar o esconderlo al alcalde. Y yo casi estoy convencido de eso, que lo han escondido esa situación al alcalde y que el alcalde se encuentra. El problema es lo que Toni Gallego ha declarado. El problema es lo que Toni Gallego ha declarado. Pero vamos a ver esa situación porque que también... él contesta a la pregunta de ¿usted cree que el señor Barca lo sabía? Y él contesta, se puede intuir que lo sabía. Bueno, se le pregunta la la de Compromís. ¿Se puede intuir que lo sabía? Y él dice, se puede intuir. Pero claro, él sabrá por qué lo dice. Bueno, pues será Toni Gallego el que tendrá que ser más claro y explicar por qué dice eso. Y entonces, como en este programa estamos diciendo permanentemente que lo que nos gustaría es que los políticos digan la verdad, que digan la verdad, pero toda escúchame, la verdad. no hay que... ¿por qué pero no, pues supongamos sí que, no, que yo no miente. estoy diciendo que están mintiendo, No, digo claro. que se agradece que digan la verdad desde el principio. El alcalde dijo desde el principio que no lo sabía, lo dijo en enero de 2026, que no lo sabía, que se enteró justamente en ese momento, pero después ha ido cambiando sus hábitos de comunicación. Al principio dijo, caiga quien caiga, sea quien sea, llegaremos hasta el final, y ahora cuando le preguntamos por Les Nous, dice esto. Pues como siempre te contestaré que por respeto no solo al trabajo de las comisiones, sino por respeto sobre todo a las comisiones y a la investigación judicial que hay en curso, pues no contesto a ninguna pregunta relativa a Les Nous, directa o indirectamente. ¿No cree usted que esta estrategia de silencio traslada una sensación de opacidad a los ¿Alguna ciudadanos? otra pregunta? ¿No cree usted No que hay esta ninguna estrategia otra, de silencio no hay traslada alguna alguna sensación de otra opacidad a los pregunta. ciudadanos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha dado instrucciones a sus concejales ¿Hay para que tampoco respondan alguna a otra preguntas de Les pregunta? Nous? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pregunta. En realidad queríamos saber, la pregunta era, ¿va a asistir a la comisión de investigación del viernes 24, este viernes? ¿Pensáis que debería asistir? ¿Pensáis que va a asistir? ¿Que no lo va a hacer? Yo pienso, y en serio, es decir, yo creo que todos los funcionarios públicos y todos los políticos deberían asistir a las comisiones para explicar lo que han hecho. Y ya está. Rocío Gómez ha declinado asistir, el propio Toni Gallego ha declinado asistir. Yo la única duda que tengo es aquellas personas que están en causas judiciales, pues a lo mejor tengo mi duda razonable para no meterse en líos, pero evidentemente lo que está claro es que es una situación fea donde me da la sensación de que tiene cierto paralelismo, lo hemos hablado antes, ¿no? Con el tema, digo la actuación del alcalde, con el tema de la Venus, es decir, se entera, o sea, hay una cosa que no le da mucha importancia, a los días se entera de la cagada y entonces ya no sabe para dónde tirar. ¿Ya no contesta? Yo sinceramente creo que Luis Barcarajol podía saberlo, no saberlo de Rocío Gómez, pero es una cosa que creo yo que no le dio más importancia de la que le tenía que haber dado. No valoraron lo que iba a pasar. No valoraron lo que iba a pasar, sí. Pero en cualquier caso, no, la pregunta es, en base a lo que decía José María, claro, o a lo que se declaró o se pudo averiguar. Luis Barcala ya lo sabía. Parece que hay la sospecha de que ya lo sabía. En algún momento llegó a sus oídos. Y yo pregunto, en el momento en que él lo sabía, puesto que la implicación municipal no era tan importante en esta actuación, ¿qué es lo que se le debería haber exigido o qué podía hacer él en ese momento? Simplemente comunicar, aquí ha habido un problema, lo acabo de conocer. ¿Su intervención hubiera servido para algo? ¿O simplemente iba a acusar a las personas? Dijo en enero que no lo sabía. No, pero es posible que lo que dices tú no, y lo que habéis dicho, no supieran de la importancia que esto iba a tener y que te compres un piso. Vamos a ver, medio Cabo de la Huerta es de protección oficial, dejémoslo claro. Sí. Medio Cabo de la Huerta de protección oficial. Y el problema aquí es, pues eso, la información supuestamente privilegiada, ¿vale? Y el acceso presumiblemente irregular de muchas personas. Pero quiero decir que eso, seamos claros, en el Cabo de las Huertas hay muchísimas urbanizaciones que es más, y se ha vendido las casas a los 3 años. Exacto. ¿Vale? Cuando la ley lo impide. Ahora, la valoración, yo estoy seguro que en el ayuntamiento nadie pensó que esto iba a pasar, lo que pasó, que iba a ser una bomba atómica en el sentido de la responsabilidad y las derivaciones que iba a tener.
Pero, y por eso creo que no se valoró suficientemente la situación. Yo creo que sí, se ha engordado mucho esta situación y una de las razones es esta que decía Andrés, es decir, el ver claro, porque a lo mejor no había una actuación posible en el momento que lo supo. Es posible que lo supiera en petit comité, en tal. Sí, pero si lo sabía, lo tenía que haber dicho. Claro. Bueno, no, Andrés, se ha comprado una casa, ya está. No, pero es que yo creo, sinceramente, cuando yo recuerdo... Si el alcalde lo sabía, cuando le preguntamos si usted lo sabía, tenía que haber dicho la verdad. Sí, bueno, ya. Pero Antonio se mete en una cosa que cuando las primeras declaraciones de Luis Barcala, que yo les presentaba en las vías aquí en 12TV, eran de caiga quien caiga. Y yo, sinceramente, creo que en ese momento Luis Barcala no sabía lo que había pasado. No lo sabía. No. Se confiaba en determinadas... Le pasa como a Pedro Sánchez con Ábalos, con Koldo. Es decir, llega un momento que él se fía y cuando hay alguien que le dice... No, es que aquí ha comprado pisos, no valoraron lo que había ahí dentro. Pero el problema que hay... Pero si se plantó en esa rueda de prensa sin preguntas, que pudimos hacer allí algunas así como pudimos, pero sin preguntas, la planteó al principio, y soltó toda esa artillería, llegaremos hasta el final, sea, caiga quien caiga, lo que no puede hacer es un cambio de discurso como el que se ha hecho. Yo creo que él no ha hecho ningún cambio de discurso, él simplemente ha dicho no hablo que judicialmente... Claro, bueno, hablo porque lo tenemos en un proceso judicial. Oiga, y quiero que si usted va a ir el viernes a la comisión, no está en un proceso judicial. Pero él está diciendo que no cree en esas comisiones de investigación. El sanchismo se ha impuesto en materia de comunicación en toda España. Lo mismo. El problema que hay es que... No declaro... El problema que tiene el alcalde para mí es que no tiene una persona, cuando pasa una cosa de esas, llama y en 5 minutos quiero que me traigas un informe del alcance de la situación, que tengo una rueda de prensa a las 10. Una cronología de cómo han pasado los hechos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que van aquí muy chulico y como nadie le dice nada, yo creo que a mí me da la sensación de que el alcalde está un poco aislado, un poco de lo que está pasando. Ante una pregunta incómoda, la reacción aquí está Andrés, escándalo de las oposiciones de la policía local. Yo, concejal de seguridad, a las 2 horas de denunciarse a nivel nacional en la SER, yo di una rueda de prensa abierta a cualquier cosa. Y luego tuve una comparecencia explicándolo todo en el pleno municipal. Pero que tú no eres y ahí se acabó. Tú no eres un SETI-WIT, ¿sabes la diferencia que hay entre... Esa es la diferencia. Bueno, que terminemos. Y se acabó el tema. Tabarca estos días. En el próximo programa hablaremos un poco más de Tabarca, porque Compromís está proponiendo que todos los grupos políticos la declaren como bien... patrimonio etnológico, de la biosfera. Yo qué sé. De la biosfera, por la UNESCO. Pero bueno, estos iban camino de Tabarca. El catamarán este que rescataron el otro día. No sé si lo habéis visto en las imágenes, pero mirad los pobres. Afortunadamente ahí estaba el Space del Ayuntamiento de Alicante, que estaban haciendo labores de vigilancia en la isla de Tabarca y les pudieron rescatar. 11 personas que cayeron ahí al agua. Qué susto, ¿eh? Vaya susto esto, ¿eh? Qué pena que Compromís no hubiera hecho eso, el patrimonio de Tabarca durante los 8 años y las viviendas que tuvieron responsabilidad también. Mirad el catamarán cómo acabó. Bueno, al final lo cogieron y lo arrastraron hasta Santa Pola. Y allí en el puerto de Santa Pola está ahí los pobres. Me pasa a mí eso, y con el pánico que tengo yo a los tiburones, que no habrá. Parece que están viniendo. Bueno, en el próximo programa hablaremos de Tabarca, de la reserva de la biosfera, que lo quieren declarar. Compromís pide a todos los grupos políticos que se sumen a esta declaración, y hablaremos también de si Tabarca está masificada, de si se les presta los servicios adecuados a la isla. Eso será en el próximo programa. Gracias Fernando, gracias José María. Gracias. Mercedes y José Ramón, muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa.